Boca Sucia presenta a autores que sacan lengua, escritoras con una vida de novela, historias de libros y libros que hicieron historia. Y volvemos a esta hermosa mesa que tenemos para presentarlo a él, después de haber escuchado a Blur, que nos decía chicas que son chicos, chicos que son chicas, que tenés que ser quien realmente querés, y a quien realmente queremos escuchar ahora es a Damián Martínez. ¿Qué nos trajiste hoy, Dami? Bueno, retomando los temas que estamos conversando o que estuvimos conversando en la primera parte del programa, hoy vamos a presentar dos cuentos, dos relatos muy breves y que tienen algún punto en común. Así siempre me gusta trabajar con textos que tienen algún punto en común y buscar, indagar y discutir sobre eso. Uno de esos relatos es Carta perdida en un cajón, de Silvina Ocampo, ahora vamos a recordar quién fue, y el otro es El marica, de Abelardo Castillo, convertido casi en un clásico de no solo de la literatura específicamente homosexual, si es que existe la literatura homosexual, sino un clásico de la literatura argentina, ¿no? Uno de los cuentos de Abelardo Castillo más leído. ¿Y qué tienen en común estos dos cuentos? El marica y Carta perdida en un cajón, que los dos son relatos que encarnan en primera persona algún tipo de diálogo muy distante o posterior en la distancia, digamos, ¿no? Alguien que está recordando o alguien que se dirige hacia otra persona. Este cuento, el primero que nombré, Carta perdida en un cajón, de Silvina Ocampo, se trata justamente, aparece ese título y lo que nosotros leemos después es esta especie de carta o de narración de alguien que se dirige a alguien, pero no tenemos más notas, no tenemos más información si esta nota o si esta carta se encontró en algún lado o cómo quiere construir la situación comunicativa del cuento. Y es un cuento en el que alguien se dirige hacia otra persona. Y digo alguien porque no está claro a partir de la lectura del texto si se trata de un hombre, de una mujer. Hay una omisión de palabras que dan cuenta del género, ¿no? En toda una estructura muy, muy interesante que planteó Silvina Ocampo al escribir este cuento. Y recordemos que Silvina Ocampo, una de las escritoras argentinas no solamente más conocidas, sino que tuvo mucho contacto con otros escritores argentinos. Silvina Ocampo, hoy estamos muy de familias patricias, ¿no? Estuvimos hablando de María Luisa Bember hace un rato y ahora de Silvina Ocampo, pero qué interesante que en estas familias, o que todo lo que pasaba en estas familias pudieron hacer, ¿no? que estas mujeres se expresaran como se expresaron, cada una desde diferentes expresiones. Silvina Ocampo, le decía, fue esposa del escritor Adolfo Bioy Casares, hermana de Victorio Ocampo, todos amigos de Jorge Luis Borges, ¿no? Digamos, en ese el grupo. Claro, sí, era... Sí. Bueno, los vecinos, digamos. En ese conjunto, digamos, Silvina Ocampo desarrolló sus tareas intelectuales y hoy en día es muy conocida porque se destacan sus cuentos protagonizados por niños terribles, por niños que hacen maldades. Los niños en Silvina Ocampo son un objeto de interés para la literatura, y esta carta perdida en un cajón comienza de esta manera. ¿Cuánto tiempo hace que no pienso en otra cosa que en ti, imbécil, que te intercalas entre las líneas del libro que leo, dentro de la música que oigo, en el interior de los objetos que miro? No me parece posible que el revestimiento de mi esqueleto sea igual al tuyo. Sospecho que perteneces a otro planeta, que tu Dios es diferente del mío, que el ángel guardián de tu infancia no se parecía al mío, ¿no? De esta manera ella empieza a evocar a esa otra persona a la que se dirige, y a partir de los diálogos, a partir de las situaciones que se describen y se comentan, uno puede llegar a suponer que se trata de una mujer dirigiéndose a otra mujer. Y el otro de los cuentos, les decía, el de Abelardo Castillo, El marica, es la historia de un hombre que muchos años después de su juventud y de su adolescencia se dirige hacia otro varón, hacia César, a quien le cuenta algo
¿no? A quien le cuenta algo que no vamos a contar de qué se trata, porque es el final del cuento, y la idea de este programa no es spoilear, claro, se dice en cine, sí. no es arruinar los finales, sino justamente dar algunas sugerencias, algunas ideas para que se pueda leer en casa y releer, etcétera. Y este cuento entonces de Abelardo Castillo, El Marica, empieza así. Escúchame, César, yo no sé por dónde andarás ahora, pero cómo me gustaría que leyeras esto, sí, porque hay cosas, palabras que uno lleva mordidas adentro y las lleva toda la vida. Pero una noche siente que debe escribirlas, decírselas a alguien, porque si no las dice, van a seguir ahí, doliendo, clavadas para siempre en la vergüenza. Y entonces yo siento que tengo que decírtelo. Escúchame. Y con ese escúchame, ¡Qué hermoso! El cuento, ¿no?, construye toda esta idea de cómo era la adolescencia hace muchos años. Un cuento escrito en los años 60, cómo era la adolescencia en los años 40, y esta idea más que esta idea, esta acción del debut, ¿no? El debut que tiene que hacer un adolescente, el debut sexual. Y podemos seguir agregando adjetivos, ¿no? El debut heterosexual que tiene que hacer un varón en su adolescencia. Una de las cosas también que plantea, hablábamos de Judith Butler al comienzo, una de las cosas que plantea Butler es justamente este momento de la edad, del tiempo en la adolescencia de las personas, en las cuales la construcción del género es súper importante. La construcción de un género heterosexual, una mujer y un varón heterosexual, termina de reafirmar estas formas, estas normas que se nos imponen. La edad, la adolescencia es bastante importante en este sentido, ¿cierto? Y este cuento retoma justamente eso, ¿no? De cómo se construye en la adolescencia, y hoy en día es uno de los cuentos más leídos en la escuela secundaria, ¿no? Estudiantes que tienen la misma edad, prácticamente la misma edad que este personaje, o mejor dicho, que el recuerdo de los personajes, porque ya les decía que el cuento El Marica es un narrador, un hombre ya adulto mayor, que se refiere a otro y le cuenta cuestiones relevantes sobre su vida. Entonces tenemos dos cuentos como para recomendar. Carta escondida en un cajón, de Silvino Campo, y El Marica, de Abelardo Castillo. Estos dos cuentos que plantean con distintas situaciones, en distintos contextos y con personajes de características diferentes, elementos que tienen en común. Cómo nos vamos construyendo nosotros como personas a lo largo de nuestra vida. ¿Podrías decirme, Dani, espero no ponerte en un aprieto con esto, ¿en qué año fueron escritos estos textos? El Marica fue escrito en los años 60, ¿no? La época del boom, podríamos decir, de Abelardo Castillo, en que se da a conocer como escritor y se convierte en unos referentes de la narrativa argentina. Años similares, no tengo acá el año exacto en que salió publicado el cuento de Silvino Campo, pero también ella en los años 60, en los años 70 se hace la mayoría de sus publicaciones. No es casual esto, porque estábamos pensando de cómo se va transformando a lo largo de la historia las referencias respecto al género, a las transformaciones, a las construcciones, y bueno, tenemos que dar cuenta que en el 69 tenemos un hecho por demás interesante, 68-69 tenemos un hecho por demás interesante en la historia mundial de la liberación sexual. Una de ellas es el Mayo francés, y otra de ellas una movilización que amerita investigarse, y luego tenemos también esta revolución o este levantamiento en Stonewall, ¿no? que hablábamos un poco al principio, que tiene que ver con el establecimiento del Día Internacional por el Orgullo Gay, ¿cierto? Exactamente. Y para cerrar, digamos, esta referencia que vos das, más los dos cuentos que tuvimos en relación, quiero mencionar que estos dos cuentos están, si bien por supuesto de cada uno de los autores, de Silvino Campo y de Abelardo Castillo, se publicaron sus obras completas, están reunidos en una antología, una muy interesante antología de otro genial escritor argentino que es Leopoldo Brizuela, una antología que se llama Historia de un deseo.
El erotismo homosexual en 28 relatos argentinos contemporáneos. Y en el prólogo, este escritor, acá compilador, Leopoldo Brizuela, al prólogo le pone título, no es siempre lo que sucede con los prólogos, Mirá. al prólogo le pone como título El estante escondido. Y él cuenta que la mayoría de los lectores, o muchos de los lectores, van armando su propia antología sobre temas que le interesan, ¿no? Esos temas, específicamente la literatura que tiene personajes homosexuales, cuando esto no aparecía publicado como en este caso, ¿no? En una antología que se llame de esta manera. Y él dice, en este prólogo del estante escondido, dice que a medida que los lectores van guardando y compilando estos materiales, así fueron creando antologías muy similares a esta historia de un deseo, cuyo compilador viene construyendo, el compilador es el mismo, ¿no? Leopoldo Brizuela, cuyo compilador viene construyendo desde principios de su adolescencia en un estante especial de su biblioteca, ¿no? Y así cuenta cómo fue armando muchos de El estos estante textos. escondido, ¿no? Y ahora vamos a cerrar con un tema que muchos de estos autores que nosotros, los personajes de estos cuentos no creo, pero sí los autores de estos cuentos han conocido, y es el tema Soy lo que soy.